Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video y en dónde veas este video. Hoy será una explicación breve con el Avogatuber. Soy Carlos Carlos Venegas del Avogatuber. Vamos de ello. Ahora bien, para evitarnos efectos o situaciones penosas como el video que voy a poner en este momento, Por definición, Sí. y todo era el título del programa, por definición yo sería de izquierda. ¿Tú serías de izquierda? Mega de izquierda, Sí. porque el tema es liberal. Sí. Es pro derechos reproductivos, pro LGBT, pro legalización. El Acuérdate tema que es que esta izquierda no es izquierda, güey. Liberal es centro-derecha. Ajá. O sea, a lo que me refiero es como la posibilidad de tener ¿Qué es más importante para ti, el Todo. individuo o el colectivo? el individuo. Entonces eres de derecha. Sí. O sea, si te... terminamos entonces haciendo una breve explicación de diferencias pequeñas o grandes entre a qué llamamos izquierda y derecha. Esto fue tan sencillo como el definir cómo se organizó o cómo se separó la primera asamblea constituyente de una democracia, por ahí de 1789, en la época de la Revolución Francesa. Entonces, de un lado estaban los moderados, que es la derecha, y de otro lado estaban los radicales, en la izquierda. Ahora, existen ciertas diferencias. Esto hablo, o voy a hablar, o tocar en este punto, temas de generalidades. No voy a hablar específicamente de tal o cual persona, no, sino voy a hablar solamente de generalidades. Existen excepciones, claro, y hay maneras en donde una persona puede moverse de la izquierda a la derecha, pero hablando de situaciones o de confirmaciones políticas, mucho tiene que ver tu manera de actuar con lo que vas a caminar y o con lo que vas a hacer. Entonces, definiendo, en la Asamblea de Versalles, en 1789, había dos posturas, izquierda y derecha. Así de sencillo como que, y voy a ir definiendo paso a paso. La derecha defendía más el status quo. ¿Qué es esto? Las cosas como están. La manera de hacer las cosas como se han hecho siempre. Solamente necesitan pequeñas concesiones para decir que se está haciendo un cambio. En algunos casos, en muchos, puede existir también la situación de que sean dependientes o tengan un sesgo religioso. No en todos, pero sí en muchos existe un adoctrinamiento como del Opus Dei y o del Yunque y o de del Campamento Cristo Rey y o de algunos más. No solamente católicos, no solamente cristianos. Hay adoctrinamientos tan grandes que van desde el Opus Dei y desde los legionarios de Cristo hasta lo que puede ser como el califato, de lo que llaman ellos el RAS, se traduce en el Estado Islámico, o el califato del Estado Islámico, como lo pretenden hacer pasar. Esto es en cuanto a adoctrinamiento. Punto aparte. Hasta el siglo XIX, o muy adentro del siglo XIX, mucho de este pensamiento de derecha tenía que ver y era susceptible de caminarse al lado de las monarquías, asumiendo que con una monarquía existía un derecho divino o un derecho de sangre que la Iglesia después recalcaba y hacía que este derecho fuera el que gobernara y nos gobernara o gobernara en la Europa del siglo XIX, principios del siglo XX. Tiene que ver también mucho con que sean situaciones de clasismo y o racismo, donde existimos o existieron las personas de apellidos grandes, los grandes de España, la gran nobleza, las personas de apellidos rimbombantes eran aquellas que eran las que debían gobernar, porque por algo sucedían las cosas. Y también existen algo que ahorita, ya en el siglo XIX, ya en el siglo XXI, cuando hablamos de clasismo, tenemos también que hablar de lo que serían o de lo que son aquí en México, por lo menos en la Ciudad de México, lo que llaman los adinerados y o la gente bien y o los fifís. Así de sencillo. También en algunos casos se puede presentar un comportamiento Dunning-Kruger. Ya hay un video anterior que hablamos del comportamiento Dunning-Kruger, donde mucha gente cree que por tener un título universitario o una situación de maestría o un doctorado, automáticamente entonces ya eres clase media. Y como yo tengo un título de licenciatura, entonces ya me merezco las perlas de la Virgen y un sueldo de entre 15 y 18 mil pesos y una posibilidad de hacer más cosas.
y por lo tanto soy mejor que todos los demás. Importante resaltar esa parte. Ahora, vamos más allá. En lo que es la izquierda, tiene que ver más con movimientos de cambios sociales. ¿Quiénes empujan, por ejemplo, a las derechas? Las personas que en algún momento pertenecían a clases acomodadas, grandes mercaderes, gente de la aristocracia, grandes burgueses y comerciantes de amplio espectro. En la izquierda, ¿quiénes hacen las modificaciones? Una pequeña burguesía, la gente, los obreros, los campesinos, en algunos casos, algunos profesores y algunos no intelectuales, sino gente con un pensamiento que podríamos definir al final como progresistas, pero paso a paso. Tiene que ver también ahora, estas personas que van generando cambios de manera más rápida, hacen un cambio social de manera más radical. Ahora, aquí hay algo que se tiene que averiguar, o que tienes que aprender, o información que procuramos que puedas manejar. Una cosa es una radicalización de tu movimiento y entonces llamar a incendiarlo todo. Vamos a quemar las instituciones, vamos a quemar el país para poder modificar eso. No. Porque también existen las modificaciones que se van haciendo de manera paulatina, pero que tienen funcionalidad y que tienen mejor alcance que una situación radical, per se, hecha primero y pensada después de esa manera. En un ejemplo, las modificaciones que se hicieron al artículo 4 constitucional después de 2018 tienen que ver con que ya es ley los apoyos y las ayudas que dé el gobierno para madres solteras, para personas con discapacidad, para niños o para jóvenes en edad educativa, para adultos mayores. Todo eso se hizo con reformas de mayor alcance. No es que sean incendiar las instituciones, lo que hicieron fue modificar la superestructura social para que entonces tú tengas mejores oportunidades. No se trata de derribarlo todo, se trata de tomar aquello que está siendo efectivo en este momento y lo vamos caminando. Porque recuerden, ¿quién fue el primero que dio apoyos a adultos mayores? Fue el Preciso, mucho antes de que lo hiciera Vicente Fox. Y en la situación del seguro, por ejemplo, el INSABI tiene que ver que primero se le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador antes que a Fox, y ahora ya existe lo que es el INSABI. De eso al final tendremos una pequeña intervención. Ahora, en la generalidad, los movimientos de izquierda asumen una postura humanista, tomando en cuenta el ser humano como eje rector y modificador de su propia sociedad. Esto es que tú como ser humano eres importante, pero eres más importante en el sentido de que tú puedes replicar y dar más continuidad a ciertos procesos y a ciertos proyectos. Por eso existen los servidores de la nación. Es un proyecto que se hace a partir de la generalidad o de generar conciencias a través de los muchachos, a través del apoyo, a través del trabajo, y entonces ellos deben de ir recreando aquello que van viendo, aquello que les va funcionando. Por eso tiene un sentido humanista. Te ven a ti como ser humano que vas caminando y que vas avanzando, pero no en una individualidad competitiva, sino en una masa como bloque, como mexicano. Vamos caminando. El siguiente punto es que tiene que ver con una república. A diferencia de la derecha, que se preocupa por el mercado y el libre mercado, y que en verdad, y la verdad no es cierto. El libre mercado lo ve mucho la república porque le interesa que tú tengas un mercado local y un mercado de consumo determinado por tu zona geográfica. A mí, que vivo en la Venustiano Carranza, me es más urgente poder tener dinero para invertir en la tiendita de la esquina de Don Morta que ponerme a invertir en el súper, en Walmart
o en un hipermercado donde se pierde y se disgrega mi capital porque se va a invertir en otro lado. Entonces es preferible consumir local. Por eso mucho del sentimiento de izquierda tiene que ver con la república en la zonificación de tus beneficios y de tus gastos. No es que no querramos exportar nuestras mercancías, es que tenemos que hacer primero que las manzanas del tamaño de mi puño se consuman en México antes que vendérselas a los americanos. Es para que las fresas del tamaño de más grandes que una moneda de 20 pesos o más grandes que un billete de 20 pesos se puedan consumir local y entonces lo puedas consumir aquí en la Ciudad de México o en Irapuato, Guanajuato, antes que consumirlo en Francia o en Inglaterra. Primero el mercado local. Por eso una situación de república o de pertenencia a donde estás radicando. La izquierda muchas veces tiene que ver con la inclusión social, con que tú que participas en algunos procesos estés inmiscuido en lo que estamos haciendo. Si perteneces a minorías como, por poner ejemplos, personas que, de origen indígena, como personas extranjeras que radican en México, como personas con características definidas, como personas de grupos autóctonos, como obreros, como campesinos, como estudiantes de qué materias, como sabedores de alguna disciplina. Todo eso tiene que ver con cómo lo vamos metiendo y enquistando. Y más que enquistando, cómo lo vamos haciendo parte de. Entonces, el grupo, por ejemplo, un grupo de personas que defienden los derechos de las mujeres, tendrían que estar parte o ser parte de este movimiento de izquierda, donde lo que pretendes es que sean tomadas en cuenta tus demandas para poder modificar toda la estructura y la superestructura. No es necesario que incendies la estructura, sino en comenzar a hacer cambios tan relevantes como la ley Olimpia, por ejemplo. Ese fue un logro impresionante. Como la legalización de la interrupción del embarazo en algunos estados de la República. Yo recuerdo hasta ahorita es la Ciudad de México, el estado de Oaxaca, y me parece que también el estado de... Hay otro estado más, no recuerdo ahorita bien. Me recuerdo de esos dos estados, para empezar. Entonces, en Hidalgo. En esos 3 estados ya es legal la interrupción del embarazo por situaciones ajenas a una violación. Y existen, a final de cuentas, por esta situación, circunstancias muy específicas. Quiero ponerlo bien en claro para que no se preste a malas interpretaciones. Ahora, en mucho el sentimiento de la izquierda es que el progreso camina para todos. No es nada más para darle apoyo a quienes lo pueden pagar o a quienes lo necesitan. Cosa bien diferente. Pero a final de cuentas lo que hace es que achica la brecha entre los que tienen y los que no tienen. Esta situación de progreso para todos tiene que ver con que evolucionemos como sociedad y nos hagamos una mejor sociedad de mejores definiciones. Ejemplo, necesitamos ahorita en circunstancias que nos den más seguridad a unos sin descuidar las necesidades de otros, donde ahora una mujer puede solicitar el divorcio de una persona porque se siente ofendida o agraviada. No es necesario que ella llegue con la mitad de la cara hinchada, sino solamente decir o sugerir que ya no quiere estar con esa persona y con los motivos legales correspondientes poder hacer lo necesario. Tiene que ver esto entonces con una situación de progreso para todos, por aquello de que de pronto hay quienes se ponen todos agraviados o todos preocupados porque recuerda que fulano tiene agenda progresista, hay que tener cuidado. Se refiere a progreso para todos como sociedad. Bien, ahora sí, y tomando en cuenta lo que había comentado antes, la situación del INSABI
es que todo aquello que antes pertenecía a salubridad y asistencia, ahora es parte del INSABI. Y comento esto porque el día domingo me tocó ver en alguna entrevista que hizo el compañero Josué de Por qué quiero y por qué puedo, y la señora le contestaba que a ella la atendían en cardiología. Señora, le comento, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez pertenece al INSABI. A usted, señora, la atienden en el INSABI. Hay personas que pueden pagar una atención en servicios médicos privados. Qué bueno que lo pueden hacer. Habemos, incluyendo un servidor, quienes dependemos de ese tipo de hospitales para que se nos atienda una situación cardíaca congénita desde hace más de 35 años. Entonces, tengan bien cierto, eres de una clase social o de una situación de clase social. No la comenzó el presidente, la comenzó la economía. Pero es importante definir que hay una diferencia entre izquierda y derecha. No vaya a ser que después terminen como Chumel sin saber a qué clase pertenecen. Entonces, esto fue una pequeña intervención del abogatuber en su fase de profesor. Y ya sabes, si la información te importa o se te hace interesante, regálanos un like. Si se te hace interesante, inscríbete al canal. Si aparte de todo crees que puede ayudarle a alguien más para que llegue a esta situación de definición de izquierda y derecha, comparte la información. Para eso es. Y algo bien importante, hoy no pondremos abajo llamar a que veas la ley, sino que lo que voy a hacer es ponerte en Wikipedia, en todo caso, la dirección de Wikipedia para que puedas revisar estas dos diferencias entre izquierda y derecha. Y la otra, ahí sí, hay que ver y revisar en algunos casos algunos documentos o algunas escrituras o algunos escritos sobre economía política y en algunos casos sobre sociología. Es importante, es interesante, no te va a cansar, no te va a aburrir. Si tienen dudas, ya saben, pónganlo acá abajo en los comentarios y lo vamos caminando. Este fue entonces Carlos Ecatl Venegas, el abogatuber. Sale, bye.